Bien, buenas noches a todos. Nos encontramos en el espacio Tertulia Académica Virtual. Nos encontramos para abordar una de las temáticas que nos han sugerido en el transcurso del mes de enero y pues no quisimos terminar este mes de febrero sin abordarla porque la intención era justamente eso, ¿no? Pues atender las solicitudes que ustedes nos hacen como contertulios, ¿no? Que ustedes nos hacen como personas, digamos, que nos siguen día a día o noche tras noche en los diferentes espacios de la tertulia. Vamos a comenzar como siempre con nuestra tradicional nota editorial. En ese sentido, pues entonces vamos a pedirle a los conferencistas que nos regalen unos 7 minutos mientras hacemos la nota editorial, procedemos a algunas preguntas que ya obviamente conocen nuestro panel y que ha sido socializada por ustedes, o sea que realmente fueron las preguntas que nos hicieron llegar, la invitación a la convocatoria, la invitación a que tratáramos este tema y pues entendemos que es un tema de interés general, ¿no? Que son las temáticas que relacionadas con la situación del manejo de las redes tecnológicas, por un lado, y pues los anuncios entre Facebook y WhatsApp, que pues llegaron a su punto más alto a mediados de enero, cuando empezaron a surgir cualquier cantidad de especulaciones sobre lo que era el proceso. Para nosotros es una intención clara, pues, tanto Facebook como WhatsApp son empresas privadas, no son empresas públicas y ellas pueden tomar ciertas determinaciones sobre los fundamentos que ellos, digamos, sobre la política administrativa que ellos les parezca más pertinente, ¿cierto? Y pues, pero se dieron toda una serie de escándalos, terminó entonces habiendo casi el quinto, que la cantidad de 5 o 6 veces la cantidad de personas que se pasaban a Telegram. Telegram saca con anuncio de que más o menos se han unido unos 30 millones de personas en el último mes a sus diferentes redes sociales y entonces pues quisimos traer personas expertas para que nos explicaran primero pues la parte digamos de los acuerdos que a mí me parece que está clarísimo. Es un acuerdo entre dos empresas privadas que le intentan es unificar y que en mi concepto, y de pronto puedo estar muy equivocado, por eso tengo acá a los expertos, lo vienen haciendo hace rato, o sea, no es una situación novedosa, ni innovadora, ni que están haciendo. Cuando usted inscribe el celular, pues inmediatamente lo mete en su cuenta de Facebook. Cuando usted descarga una app, le dice que si quiere ese enlace por el Facebook y así sucesivamente, o sea, en diferentes partes se utiliza la aplicación de Facebook y cuando no se utiliza la de Facebook, pues se utiliza la de Gmail y demás, o sea que no es una situación innovadora o nueva necesariamente, pero sí es una situación que marcó marcó una preocupación en el transcurso de muchas personas en el transcurso del mes pasado. Entonces, en estos momentos ya no, de pronto ya la presión se fue para otro lado, ya cambiamos de tema, ya estamos en otras, porque infortunadamente el mundo de las comunicaciones, pues se tiene esa característica. Pero como nosotros, y aquí viene nuestra nota editorial, en la semana pasada tuvimos la fortuna de tener aquí al senador y tuvimos la fortuna de tener al concejal, al senador Iván Marulanda y al concejal Andrés Pascagas. En ese sentido, pues entonces algunas personas nos hicieron varios tipos de observaciones y por eso nos pareció prudente pues comenzar la tertulia con estos 5 o 6 minutos para hablar justamente de esa temática. La tertulia académica virtual es un espacio académico, es un espacio para hablar, para dialogar, para que el intercambio de ideas se dé desde la razón. O sea, si aquí se quiere hablar de debate y se quiere hablar de intercambio de ideas, siempre y cuando sea con argumentos, con carácter racional. Aquí no admitimos frases de una forma, de un contexto que pueda herir a otro, no admitimos frases descalificativas, no admitimos ese tipo de elementos. Por eso vieron tan enérgicamente que algunos decían es que no me dejó ingresar. Claro, pusimos toda la censura y aquí tengo a los expertos que me enseñaron en su momento, puse toda la censura de que si la cuenta fue creada 10 minutos antes del programa no pudiera ingresar, que si la persona pudiera ingresar pero no poder comentar, que si la cuenta no tenía foto, que si la cuenta no sé qué, todo eso hace en los sistemas de programación. Eso no es, y esa es la pregunta que nos hicieron varias veces, que si eso se podía tipificar como una forma de censura para que estas personas no se pudieran expresar. Es censura cuando yo aquí tengo a la profe Jacqueline, cuando tengo al ingeniero José, o tengo aquí al profesor Víctor y les niego el uso de la palabra. Eso es censura. En lo que nosotros hicimos en la semana pasada con personas que no se identificaban, personas que ponían fotos de cualquier actor o cualquier paisaje ahí para decir que había personas que crearon 10, 20, 30 minutos antes una cuenta para poder insultar a otro que de pronto ni conoce o que de pronto sí lo conoce, pero que no era la temática que nosotros queríamos atacar. No es censura. Censura es que yo, Rafael Cepeda, diga, me quiera expresar y la otra persona, yo estoy dando la cara y quiera sentir de la persona que está hablando y pues entonces proceda a una cuestión personal. Eso es censura, ¿cierto? O sea, que el programa me digan, usted no puede hablar, usted no puede decir. Es censura si de pronto yo aquí me pongo a dar calificativos. Por ejemplo, acá los invitados que tenemos se han formado y, por ejemplo, en el caso del presidente Víctor, que está acompañándonos de México, se me ocurriera a mí salir con las frases que salía, ya sabemos que presidente,
especialmente para hablar de los latinos y especialmente los mexicanos, que son esto, aquello y lo otro. Eso, ¿cierto? Eso sería una forma descalificativa y se entiende que se aplique la censura. Eso en los contextos, en este contexto se habla de censura positiva, ¿cierto? Cuando entonces una persona que incite al odio, una persona que incite a la ofensa, una persona que incite a la humillación, entonces aproveche el espacio que hay 5.000, como vivimos en la semana pasada, 3.500 personas enlazadas en vivo que nosotros podíamos certificar porque teníamos el informe que habían 5.500, pero las otras personas yo empecé a tenerlas en duda porque no cumplían los parámetros. Los dejé que vieran, pero no los dejé comentar, ¿cierto? En ese sentido, para mí una persona que tiene toda la potestad para hablar y que puede identificarse y puede decir yo soy ciento, no tengo por qué aplicarle la censura ni tengo por qué aplicarle un tipo de concepto, digamos, de que no puedo opinar. Una persona X que se mete con una imagen que quedó 10 minutos antes de una cuenta, pues uno entiende que la intención es o sabotear o simplemente es un problema personal. Resuélvanlo en otro lado. En el espacio de la tertulia no permitimos eso. En el espacio de la tertulia no ofrecemos ese tipo de cosas. Y por esa razón, pues entonces nuestra nota editorial tiene que ver con eso. Las preguntas siempre y cuando se hagan con respeto o las intervenciones con respeto y se hagan con el debido, digamos, con la debida altura que tiene un programa como este, que aquí lo que nos ha caracterizado, puede que no tengamos grandes cosas, pero digamos, nos hemos caracterizado especialmente porque las personas que intervienen acá son personas que tienen conocedoras de la temática, son personas que tienen el manejo de la temática, que eso de pronto nos limita y que hay muchas personas que de pronto pudieran ingresar si permitimos otro tipo de esquemas, como los programas que nosotros conocemos aquí en Colombia, que el que más insulte, el que más grite, y el show y el espectáculo, y el otro día aparecen en los diferentes medios que se gritaron y se ofendieron y se dijeron, chéverísimo, pero en este espacio no lo hacemos. En este espacio, aquí utilizamos la razón, no las emociones como forma de argumentación. Entonces, en ese sentido, pues le damos la bienvenida a todas las universidades que nos acompañan. Aquí, pues, ¿cómo se llama? Empezamos a poner, damos aquí la vuelta para las personas que nos están acompañando, que ya nos empezaron a escribir desde muy temprano, para los compañeros que nos van acompañando. En esos momentos tenemos 214 personas que nos están siguiendo por Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, ¿cierto? En los diferentes espacios. Le damos agradecimiento especial a los profes que nos acompañan desde la Universidad de Chocó, por supuesto, mi doctora Jenny, ¿cómo se encuentra? Qué gusto tenerla, ya es una contertulia habitual, por supuesto que la profe Caterín desde Ciudad de México, no, perdón, desde Morelia, Ciudad de México está, ¿cómo se llama? Está Víctor acompañando, pero su merced desde Morelia, desde la Universidad de Michoacán, sí, gracias, muy amable por el saludo, que nos acompaña, Dilia Rosa desde la Universidad de Buenos Aires, desde Brasil, Eric Blanco, desde, sí, por supuesto, ¿cómo se llama? No, ¿cómo le íbamos a dejar por fuera ¿cómo se llama? Nuestro internacionalista, el profesor Julio Bernal, que nos acompaña desde la Universidad de Shanghái, que se sintoniza, allá me dicen que están adelantando cuadernos, están adelantando clases en estos espacios y se sintoniza con su grupo para ver el espacio de la tertulia con su grupo de estudiantes, ¿no? Que sintonizan la hora y media de clase. Espero que no lo hagan a llamar la atención de que no dicte clase por estarnos sintonizando, pero le agradecemos mucho su saludo, le agradecemos mucho la compañía y agradecemos a los profes, claro, al profesor Aymaná, al profesor Víctor, al profesor Germán, al profe Jacqueline, que nos acompaña en el día de hoy, a la profe Jackie, que nos acompaña en el día de hoy, Jacqueline, que nos está acompañando desde República Dominicana, y pues a todos los demás compañeros que nos están acompañando desde acá. Ya llegamos a las 277 personas y apenas llevamos los primeros 10 minutos de programa. Eso nos hace sentir satisfacción. Yo prefiero llegarle a poquita gente con un mensaje claro que tener que llegarle a miles, ¿cierto? Para el mismo show que tenemos que aguantar en la televisión. Y si no, no generaríamos este espacio. Nos iríamos con una cadena nacional para que formen ese show y que se gritaron, se dijeron y no sé qué y sé cuándo, y pues estaríamos repitiendo el mismo formato y el mismo modelo, y al otro día tendríamos publicidad gratuita porque entonces apareceríamos en los medios masivos que invitamos 2 personas para que se jalaran las mechas, pero no es la intención de este espacio, no es la intención que nosotros tenemos acá, y por eso no queremos tener que hacerlo. Bien, ahora sí, entonces procedemos a presentar el panel. Por supuesto que primero pues comenzamos con las niñas, además de eso que la profe Jacqueline siempre viene con fanaticada propia desde Cundinamarca, de la universidad, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, donde labora, que la siguen sus compañeros, sus estudiantes. Además de eso, la gente que la acompaña de la gobernación. Tenemos al ingeniero José Solórzano, próximamente magíster de la Universidad de... ¿Cómo se pronuncia? Perdónenme que yo pensé que, ¿cómo se llama? Pensé que yo sabía español, pero ahora conociendo el nombre de las universidades en México, me he dado cuenta que estoy bastante corto. ¿Cómo se pronuncia, mi ingeniero, la...?
Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey, que para nosotros es una institución muy reconocida, y pues obviamente pues al ingeniero Víctor, perdón, al licenciado Víctor, porque nos ha pedido el favor que le hagamos a referencia, que nos acompaña de la Universidad de Cuauhtémoc. Les damos la bienvenida, les damos la acogida, ¿sí? Entonces pues vamos, si gustan, pues ya que vamos a dejarles un espacio para, ¿cómo se llama? Vamos a darle un espacio para que se presenten, porque muchos, aquí ya están sus estudiantes, por supuesto, ya haciendo los saludos respectivos. ¿Cómo se llama? Están haciendo aquí los saludos respectivos en cada uno de los espacios. Entonces, dejémoslo para que el compañero, entonces, mi profe Víctor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿De dónde nos estás hablando? ¿De dónde nos acompañas? Hola, doctor. Bueno, pues con un gusto de estarlos acompañando en esta tarde, ya noche por allá en Colombia. Aquí apenas son las 6:40 de la tarde. Entonces, bueno, pues sí estamos por ahí un poquito desfasados, ¿no? Yo soy de un estado de México que se llama Aguascalientes. Trabajo como catedrático en 2 maestrías en educación de la Universidad Cuauhtémoc y soy profesor normalista. Adicionalmente, me he desempeñado como profesor de tecnologías en educación básica, preescolar, primaria, secundaria, y lo que les comentaba ahorita la maestra Jackie, a usted que pues soy profesor de ciencias experimentales de formación, entonces imparto en bachillerato lo que es ecología, biología y geografía. Entonces, bueno, por ahí traemos un repertorio bastante amplio. Agradecer la invitación. Les decía que aportarles un poquito, a lo mejor no tanto la parte técnica que nos pudiera aportar el ingeniero José Solórzano, sino pues esta parte pedagógica y esta parte de ir viendo precisamente cómo se ha desinformado de alguna manera sobre el uso de ciertas redes sociales ahora a raíz de la pandemia, que muchos de nosotros, bueno, que trabajábamos de una manera presencial, comenzamos a trabajar de una forma virtual y empezamos a utilizar diversas plataformas, y estas plataformas que a lo mejor en cierto momento nosotros como adultos no les dábamos ese peso, pero a raíz de la pandemia pues empezamos a utilizarlas un poquito más y por desgracia nos llegaban cadenas, nos llegaba información errónea y en lugar de pues de alguna manera verificarla, bueno, pues empezábamos a generar esa desinformación. Entonces, bueno, agradecerles, les digo, va a ser esta mi aportación desde la parte pedagógica, cómo hemos venido trabajando con este tipo de redes, y bueno, pues aquí estamos, esperamos que sea un espacio bastante agradable, que me tocó ver la tertulia de la semana pasada, entonces creo que es un espacio bastante armónico, un espacio que nos permite precisamente, pues, generar ideas, ¿no? Entonces, muchas gracias. No, a su merced por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a darle paso al ingeniero José. ¿Cómo se encuentra? Veo que tienes algunos problemas de conexión. Entonces les vamos a pedir tener un poco de paciencia si de pronto en algún momento se llega a ir la señal. Ingeniero, buenas noches. Desde hace rato queríamos hacer esta tertulia porque queremos que su merced nos ayude. El año pasado nos colaboró con seguridad informática y por eso nos pareció prudente mantener el mismo título, pero pues esta vez relacionado en los nuevos contenidos. Entonces, ingeniero, le cedo el uso de la palabra y pues qué alegría tenerlo nuevamente por este espacio. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. De antemano, un saludo fraternal al profesor Víctor, a la señorita Jacqueline, que se encuentra acá presente. La intención como tal el día de hoy, sí, obviamente con el poco conocimiento que podemos ir adquiriendo todos los días, la intención como tal es difundir este conocimiento y aclarar quizás algunas dudas de lo que conocemos, porque más que expertos, entre comillas, en la materia, somos usuarios de este tipo de redes, este tipo de elementos a nivel nacional e internacional. Y pues obviamente la intención como tal es poder aportar un poquito el día de hoy, explicar algunos elementos, hablar generalidades de la parte de seguridad informática y sobre todo profundizar en la temática principal, que es un tema que todo el mundo toca, desde las personas, niños, jóvenes, adultos, manejan todas las redes sociales. Y obviamente yo que también soy educador, precisamente como les comentaba, estaba en una clase ahorita y les invitaba inclusive a mis estudiantes que estuvieran presentes, porque independientemente de las carreras que manejen, el medio de comunicación y toda esta diversificación de las TIC ha servido para que se generen precisamente este tipo de espacios académicos de discusión y determinar a ver quizás algunos factores importantes como usuarios. Creo que hoy vamos a hablar un poquito más desde el punto de vista de usuario para entender cómo maneja esta situación.
igual de nuevo, muchas gracias por la invitación. No, a su merced por acompañarnos en el día de hoy. Voy a pedirle a la profe Jacqueline. Jacqueline viene con tribuna propia, entonces yo sé que ella viene con barra y viene toda la gente apoyándole y dándole saludos. Y ahí viene su tradicional libro. Sí, aquí cosamente nos dicen que la profe Jacqueline parece promotora de libros. Entonces, ¿qué texto tienes ahí en la mano? ¿Qué texto tienes? ¿Qué texto? Sí, puedes habilitar el micrófono, yo no te lo cerré. No, es que estaba atenta escuchándole. Muy buenas noches para todos, en especial a nuestros queridos invitados, que como el mismo nombre lo dice, vamos a través de esta tertulia compartir unas ideas, pero aprovechando el paréntesis que hizo el profe Rafael al iniciar, pues dando toda esa dinámica de interpretaciones y de personas que todavía no han comprendido su rol en el mundo, entonces se van en contra de otros personajes. A propósito de ser psicóloga, amo la pedagogía, entonces traje uno de Paulo Freire para que estemos atentos a no prestarle atención a las palabras ociosas. Dice, con las palabras el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundan toda la pedagogía, desde la alfabetización hasta los más altos niveles de quehacer universitario. Entonces puede que algunas personas todavía no hayan pasado por la pedagogía crítica y estén sacando a flote sus heridas, sus cosas y demás. Entonces no prestemos atención a esas acciones que se dan casi siempre cuando se comparten ideas, porque se van en contra de las personas y no dentro de esas teorías o investigaciones. Y para eso es la ciencia. Bienvenidos entonces todos los que estén interesados, sus preguntas igual, estarán atentas, y gracias igual por la invitación y por asistir estos dos invitados. Bueno, no, a ti, Jackie, por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a comenzar con las preguntas, si te parece bien. Vamos a comenzar con el ingeniero, porque entiendo que tiene unos problemas de conexión. Entonces nos interesa ahorita que la tiene 100%, digamos, la señal. Entonces vamos a comenzar con él y procedemos pues posteriormente a nuestro licenciado Víctor. Digamos, Inge, surgía la siguiente preocupación. Con la aparente fusión de WhatsApp y Facebook. Entonces los usuarios decían que se iban a pasar también el registro de los datos y que se iba, o sea, que no solamente era una cuestión netamente comercial, sino que además de eso los de Facebook iban a tener acceso. Y pues una de las cosas que se ha vuelto periódica es que la gente dice que Facebook va a publicar las fotos, las va a hacer visibles y que te van a quitar la casa y que con eso entonces te van a meter en deudas en la ETB y en las deudas en no sé qué empresa y te van a sacar cosas en data crédito y no sé, sí, porque eso es lo que, digamos, ese es el argot, entonces que como uno se enlaza con Facebook o uno dice voy a descargar tal aplicación por el celular, entonces y la enlaza con Facebook, ¿cierto? Entonces que Facebook esa información se la va a pasar a cuanto bandido aparezca y entonces va a terminar uno por ahí en una deuda en China, en India, en no sé dónde, y que un día llegue y le quitan la casa. Esos son los mitos, las realidades que por sí tiene Facebook. Al momento en que se dijo que WhatsApp se iba a, iba a intercambiar información con Facebook, salieron entonces que ahora, mejor dicho, que no solamente iba a pasarse la información, sino que además de eso le iban a revelar la cantidad de novias, novios, los amigos, los conocidos, que iba, mejor dicho, se iba a filtrar y que su merced entonces no iba a poder publicar nada ya, porque entonces iba a volver de conocimiento público y de conocimiento general, y que el celular hasta le iba a tomar fotos usted bañándose y no sé qué más, porque pues todos esos los mitos que vimos en el mes de diciembre y enero. Y entonces por eso la gente empezó a que yo cancelo mi WhatsApp y me voy a Telegram. Cuando yo comencé el Telegram hace ya 5 años atrás, decían que era un canal porno, y pues sí, yo puedo encontrar cosas de porno, pero no la función de Telegram no es esa. Pero o sea, hacía muy curioso porque en ese entonces los que teníamos Telegram decían que quién sabe en qué no las pasábamos porque Telegram funcionaba para eso. Pero qué curioso que ahora tengo casi 500 amigos nuevos, ¿cierto? Que no tenían Telegram hasta hace un mes, que ahora están vinculados en Telegram y que están vinculados en este canal de tertulia. Entonces, ingeniero, aprovechando su experticia, aprovechando que tiene la señal 100%, ¿hasta qué punto es mitad, hasta qué punto es realidad y hasta qué punto eso sí puede llegar a pasar? Que a uno la información se le filtra a Facebook, que las fotos íntimas, videos íntimos, cosas privadas que yo le mandé a la profe Jacqueline, como la tertulia de las preguntas del día de hoy, se filtren y todo el mundo las conozca en China y no sé qué más y cuándo, o que me pueda llegar a perder mi casa porque es que estoy metido entre Facebook y WhatsApp.
Bueno, de nuevo, buenas noches. Sin entrar en controversia política, eso me recordó ese tipo de comentarios sobre el castrochavismo en un país con Colombia, creo que se llama, con P mayúscula. Entonces, efectivamente, cuando sucede este tipo de elementos, donde hay cambios en frente a las políticas que se hacen visibles, porque es que una cosa hay que entender, y es que muchas personas, hasta que no le dicen la verdad, hasta no ver, no creer, ¿sí? No se dan cuenta de lo que está sucediendo. En primera instancia, este acuerdo de privacidad que hace WhatsApp desde el 4 de enero, cuando comenzó a surgir, fue advertido por todos los usuarios. Se había dado la información de que WhatsApp iba, y lo voy a decir de manera muy subjetiva en este caso, primero, después analicemos la parte objetiva, ya esto lo venían haciendo. O sea, la información a través del merchandising y a través de toda la parte del marketing digital se está realizando desde hace mucho tiempo. En sus inicios, Facebook se convirtió en una red social, y para acotar esa información, una red social que iba a permitir realizar la interacción entre usuarios. Cuando se percataron del boom que da el Facebook y que a través de estas plataformas yo podía realizar captura de información del usuario, básica o inclusive avanzada, comenzaron entonces las empresas a fijarse en el punto. Es lo que sucede actualmente hoy en día con los influencers, entre comillas influencers. Esta gente lo que realiza es venta, ¿sí? Entre más seguidores tenga, a más público puedo llegar. En ese mismo orden de ideas, ¿qué hace WhatsApp? WhatsApp, cuando se percatan de que es la mensajería número uno, ¿sí? En el mundo, por lo menos en los países en donde se puede utilizar, porque hay países como China o países como Corea del Sur, donde es muy difícil, del norte, perdón, donde muy difícilmente se puede utilizar. Es importantísimo para una empresa de mercadeo no solo saber qué publicas y qué chateas, porque ya disminuyó lo que pasaba en Facebook, que era el Messenger, ya no se utilizaba tanto por algunas implicaciones de seguridad, ya que WhatsApp te permite otras cosas. Entonces, todo el mundo comienza a migrar a WhatsApp, ¿sí? Comienza a entablar conversaciones por WhatsApp, e inclusive la parte laboral ya no se manejaba ni por correo, sino 100% por WhatsApp. Esa información comenzó a ser pertinente para Facebook, que compra WhatsApp en su momento, y todo el condominio de empresas que se encuentran detrás de Facebook para conseguir información y los anuncios que venden, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan cierto es? Esta información en sus políticas es muy explícita, ¿sí? Dice claramente que desde tu teléfono móvil pueden acceder tanto a la imagen que tienes, la descripción y los contactos, que sería lo básico. Pero en la actualización de las políticas del 4 de enero manifiesta en este 2021 que no solamente va a poder hacer eso, sino que va a meterse a la parte de la forma en que tú interactúas con los usuarios. Entonces, él comienza a recopilar esta información, ¿sí? A través de algoritmos, estos algoritmos automáticos. No es que haya una persona detrás que está viendo lo que escribes y se lo está diciendo a Facebook, sino hay una cantidad de algoritmos, ¿sí? Los algoritmos son un conglomerado de pasos, series, una pequeña programación que se pasa a un lenguaje, y ese lenguaje interpreta lo que nosotros como usuarios comunes hacemos, un clip, ¿sí? Una conversación, una nota de voz, una foto. Estos algoritmos van sacando esa información y lo que hacen es la comparativa entre lo que tú publicas en Facebook, lo que tú hablas, para intentar venderte. Y no es de descartar que esa información no solamente se le vende a las empresas de consumo masivo. Esta información también se le vende a la FBI, se le vende a todas estas entidades que necesitan buscar información. Entonces, para ir finiquitando un poco la pregunta que me realiza sobre si es cierto que nos van a expropiar la casa o nos van a hacer esta información, quizás Facebook no lo haga, ¿sí? Quizás Facebook no lo haga, quizás WhatsApp no lo haga, pero quienes están detrás de todo esto, al comenzar a intentar venderte, sí te pueden comenzar a que comiences a ser un comprador compulsivo, porque te van a salir anuncios de todo, más de los que ya tenemos, y la información que tienes de cómo interactúas con los usuarios, cuánto tiempo demoras, porque eso es lo que dice la política explícitamente, cuánto tiempo demoras, cuánto compraste, dónde compraste, a qué hora compraste, la información que tú y evidencias es la que va, entre comillas, para ellos, por es lo que dicen en las políticas, utilizar para mejorar las aplicaciones y para vender consumo. Pero no sabemos qué hay detrás de lo que se llama por acá una posible utopía o esas conspiraciones que habla que el gobierno nos quiere controlar. Pero sí es cierto
que esto ya se venía haciendo, solo que no lo quieren revelar, y es muy cierto, los que investigamos un poquito por debajo sabemos de que no es que no lo quieren revelar, y además de eso, ahorita lo que hicieron fue decir, oye, está bien, te estamos cogiendo tu información, simplemente ahora lo que vamos a hacer es decirte, y que nos autorices, por favor, que te robemos la información que ya te estábamos robando hace rato, para curarse en salud. Bien, ingeniero, no, le agradezco mucho. Bueno, la pregunta que típica nos hacen siempre faltando 5 para las 8. En estos momentos tenemos 2.313 personas enlazadas para formación, más o menos cada 5 minutos se incrementan de a 200 personas. Por supuesto que hoy se hace sentir mucho los compañeros de México, porque pues digamos que hay una fuerte presencia, digamos, del sector mexicano, y quisimos cogerlos a ustedes, porque de pronto, de alguna u otra manera, es donde más se vive. Como decíamos antes de comenzar la tertulia, nosotros en Colombia tal vez todos estos medios ya los manejábamos, pero íbamos a paso de mula, porque realmente pues, nosotros utilizábamos el computador, era como máquina de escribir avanzada. Las empresas todavía hacían ir de trasladar a la niña de 2-3 horas en un transporte público para que llegara a hacer lo que podía hacer en su casa, a través de una plataforma como esta, y así sucesivamente. O sea, hasta ahorita es que estamos, y gracias o por dificultad de la pandemia, como se quiera ver, pues entonces vemos que nos hicieron entrar a la fuerza a cosas que no todo tiene que hacerse por vía presencial, algunas cosas se pueden hacer por medio virtual. Y le comentábamos al licenciado Víctor que inclusive aquí existe una dicotomía, recordará usted hace 15 días, teníamos en la nota editorial era justamente eso, que si regresábamos a la presencialidad, pero es que la presencialidad o la virtualidad no tiene por qué existir esa competencia, no tiene por qué existir eso de que si es presencial o virtual, entonces es mejor X o ya tal otra. O sea, las universidades, los grandes institutos, las grandes universidades ya le apuestan a los dos esquemas, y los dos siguen siendo eficientes y bueno, o sea, no tiene por qué existir, entonces si es presencial es mejor que si es virtual o viceversa, ¿cierto? Pues eso debe obedecer a otro tipo de posturas distintas de pronto a las que nosotros manejábamos acá. Pero, ingeniero Víctor, la profe Jacqueline le decía formular una pregunta, entonces se la dejo para que ella se la socialice. Gracias. Igual me gustaría hacer un aporte, como lo estaba planteando el compañero, el ingeniero de sistemas, cuando dice que ya ellos tienen nuestra información, es cuando cada uno de nosotros dentro de la ignorancia, en el mismo celular nos pregunta, ¿pasaste por tal lado? ¿Sí o no? Y uno ingenuamente dice sí, entonces ya ahí están hasta rastreándonos donde nos encontramos en tiempo real. Bueno, una de las preguntas que me hicieron llegar es a propósito de los temas, pues igual si José también quiere aportar ahí, es ¿cuál ha sido el papel de las redes sociales en el nuevo contexto de la pandemia llamada COVID-19? Ok, bueno, todo lo que comenta el ingeniero José es bastante interesante. De hecho, aquí en México se da un boom de la utilización de WhatsApp a partir del año 2013, 2012, por ahí, porque hasta ese año, o mejor dicho, en esa época, en ese tiempo, se da una reforma a la ley de telecomunicaciones, el cual nos es más barato a nosotros, mexicanos, poder utilizar cierto paquete de datos. Bueno, a partir de ahí se empieza a utilizar lo que es un poquito más el WhatsApp, y bueno, era lógico que si en 2014 Facebook compra esta plataforma, pues iban a poder o iban a meter, mejor dicho, como decir coloquialmente, pues un poco de propaganda por el hecho de que Facebook nace precisamente como este tipo de plataformas para poder vendernos algo, ¿sale? Pero bueno, a raíz de esta utilización, sí, o mejor dicho, se da un poquito más todavía a partir de mayo del año pasado, donde en marzo, más o menos, justo dentro de 2-3 semanas, va a ser un año que nos encerraron aquí en México, dijeron, se termina todo, hay una pandemia, ya llegó aquí a México, entonces vamos a tener que estar trabajando desde casa. Del área pedagógica, del área de los profesores, muchos de nosotros trabajamos en rancherías, trabajamos en municipios, lugares alejados de la ciudad, que es un poquito difícil que los estudiantes cuenten con una conexión a internet, pero gracias a esta reforma que se da
en el año 2012, 2013, ya es más fácil que puedan poner un paquete de ciertos megas y que con eso se puedan comunicar con los profesores. Involucra mucho el uso de WhatsApp en estos primeros meses porque aquí el ciclo escolar abarca de agosto a julio, de un año a otro, ¿sí? Entonces, a nosotros nos encierran en medio ciclo escolar, en el mes de marzo del año pasado, y muchos profesores empiezan a utilizar pues las plataformas que tienen a la mano. Una de ellas fue WhatsApp, y bueno, pues por ahí empezaban a comunicarse con los estudiantes, empezaban a también de alguna manera mandar tareas, solucionar dudas, porque nos era un poquito más económico que a lo mejor pedirle al estudiante que rentara internet en casa, precisamente por eso, porque bueno, en algunas rancherías no hay acceso, pero sí hay señal de ciertas compañías telefónicas y esto nos facilitó pues bastante la vida. No solamente WhatsApp, también Facebook, y de alguna manera, bueno, pues sabíamos que estaban enlazadas unas con otras. Desde siempre hemos visto que hay muchísimas universidades aquí en México, también en Colombia me he topado con algunas, las cuales está enlazado el número de WhatsApp directo a la plataforma de Facebook. Entonces, bueno, esto facilita bastante el trabajo, la labor docente, la labor de las universidades. Se comparte información desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Ahorita, bueno, pues obviamente van a empezar a compartir sobre todo algunos datos como el tipo de teléfono que tenemos, la compañía, la zona horaria, la ubicación, sí, algo que a lo mejor antes no se compartía entre una plataforma y otra. Pero bueno, yo no le veo tanto problema. A lo mejor sí por el hecho de los comerciales, porque luego tenemos chiquitos de aquí en México me ha tocado 10, 11, 12 años que están utilizando este tipo de plataformas sin supervisión de un adulto y bueno, pues esto puede afectar un poquito en esa situación, ¿no? En esa parte. Pero, bueno, retomando la pregunta que me fui por otro lado, pues nos ayuda en eso, nos facilita precisamente en la comunicación con los estudiantes y en el trabajo o en el quehacer que llevamos al día a día. Para este ciclo escolar que comenzó en agosto del año pasado, Google nos abrió todas las plataformas educativas digitales de Google Académico y se hizo un poquito de lado a WhatsApp, pero en un primer momento fue nuestra herramienta de combate principal. Le agradezco mucho, mi profe Víctor, digamos, esa panorámica de lo que pasa en México y obviamente la interpretación. Mi profe, nos surgen acá algunas inquietudes que las hacemos llegar del público, ingeniero José. ¿Cómo hacemos para protegernos? Entonces, esos mensajes de que no autorizo a Facebook y no autorizo a WhatsApp, y si me entendés, ¿eso es efectivo? ¿O la forma de protegerse? Entonces, no tengamos Facebook, no tengamos WhatsApp, regresemos a la panela del 1100 para que no se filtre la información. ¿Cómo podríamos hacer para protegernos de que esa información, y cuando dice se pasa la información y se pasan esos algoritmos, la pregunta que pues sí surgió en preocupaciones, si podía llegarse a filtrar ya información más importante, por ejemplo la clave de la tarjeta, por decir algo, la clave porque el teclado por ejemplo de DaviPlata se junta al de WhatsApp. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿quiere tener el teclado de DaviPlata en el teclado de WhatsApp? Entonces, claro, si ahí pueden filtrarse las dos y si van a se van a compartir información, si pudiera haber el riesgo de que se vaya información sensible, ya no información de ¿cómo se llama? De la foto en Cartagena o de la foto en una piscina o con la amante o la novia, que de pronto son cosas ya del orden personal, pero sí puede filtrarse cosas que son más importantes, como que un día nos desocupen la cuenta porque pues ahí se pudo llegar esa información. U otras más, ¿no? O sea, estoy hablando de esas, pero puede darse otro tipo de cosas también que sepan dónde uno vive, que se den para la estafa telefónica. Su merced sabe que aquí en Colombia uno de los grandes problemas que tenemos es ese, y pues si tienen toda la información de Facebook, saben el nombre del papá, la mamá, el tío, el abuelo, ¿sí? De dónde está llamando. Entonces, claro, uno cree que es una empresa seria cuando realmente es un estafador que entró fue por el lado de la información. Entonces, queríamos trasladarle esa pregunta, ingeniero, para que su merced nos colabore con ella. Sí, claro. Bueno, este tema es bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo por el tiempo. ¿Cómo debemos protegernos? Yo tengo una amiga en México, precisamente estudiante también de la maestría,
que ella es ermitaña. Ella me dice, yo soy ermitaña, yo solamente utilizo el WhatsApp porque necesitaba comunicarme con los compañeros de mi maestría. Ella trabaja en La Habana, ella vive ahí se me olvidó el estado en este momento, donde se encuentra la aduana, cerquita a Guatemala, Chiapas, creo que es Chiapas, si no estoy mal, me corrige el licenciado Víctor, Chiapas, y ella me dice que son zonas también no tan amplias en cobertura digital, pero sí es más hacia la parte natural. ¿Cómo podemos protegernos? Pues hay una extremista y es no tener nada, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema de no tener nada? Es que por otros que me conocen, que saben quién soy, que en algún momento yo tuve la oportunidad de tener una foto sencillamente con esa persona, o me comuniqué por una llamada, o por WhatsApp, o por cualquier elemento, ya comienzan a tener la relación. Vamos a revelar algo que es cierto, que ya todo el mundo lo conoce, pero digo voy a revelar porque quizás muchas personas no estén en este momento entendiendo. Cuando nosotros, ¿qué es lo que quiere todas estas empresas? Ahorita, para ingresar a Facebook, te dice, ingresa tu usuario, tu contraseña, si quieres guardarla, guárdala con Google. Google te permite de que ingreses sesión con Facebook, ingreses sesión con Twitter, ingreses sesión con Google, a cualquier plataforma, o la gran mayoría de plataformas que tú quieres ingresar, todo el mundo te dice, te puedes loguear con Facebook, te puedes loguear con Google. ¿Por qué hacen esto? Porque necesitan saber de que la persona que se logueó en X cosa es la misma que está hablando por WhatsApp, es la misma que publicó la foto en Facebook, y por eso muchas de las personas le piden que todo lo tengan en un solo lugar. O sea, con una sola cuenta se animen a todo. ¿Cómo podría yo protegerme de ese tipo de elementos? Primero, yo tendría mi Facebook, sí, lo puedo tener para ver información. Por ejemplo, yo podría transmitir como docente una clase con StreamYard actualmente y que solamente puedan visualizar la clase y que no haya otro tipo de interacción. Creo el Facebook solo para poder conectar. ¿Puedo tener una foto? Sí, no está de más, no vamos a estar en incógnito porque todos tenemos cosas y sea como sea, en algún momento revelamos datos a nosotros, al banco, a los encuestadores, a cualquier persona. O sea, no solamente Facebook recopila nuestra información. Es no brindando información que no es relevante para nadie. Hay cosas que son personales, como lo decía el profe Rafael, si tiene una moza no lo va a publicar en Facebook, sí, obviamente, y bloquea a la novia. Sí, eso no sirve. Pero sí podemos simplemente publicar información. Este es mi nombre, esta es mi manera de contactarme si necesitas algo, y chateo o me relaciono con los amigos que realmente están. Evitar, entre comillas, aunque ya estamos, digamos, lo voy a decir de manera coloquial, hundidos, porque ya todos hemos dado información en algún momento, salvo los ancianos y demás que, entre comillas, no han dado información por ellos mismos, pero el nieto cogió, publicó, subió la foto aquí con la abuela, en la casa tal, en la esquina tal, los 27 años, entonces ya con la edad de la abuela ya saben en qué año nació y pueden predecir la fecha de nacimiento y muchas otras cosas e información relevante. ¿Cómo me puedo proteger? Evitando enviar material o información que no es relevante, una foto de donde estaba, cuando me tomo una foto no tengo que estar diciendo dónde estoy. Mi celular, existen alternativas, que pues, más adelante las comentaré, como Signal, el mismo Telegram, que igual no es 100% seguro, pero si necesitamos comunicarnos hay que evitar estar dándole clic a todo, es lo principal. O sea, si yo tengo un Facebook, evitemos estar dándole clic a todo. Me gusta Michael Jackson, me gusta el influencer tal, me gusta la Coca-Cola. No le dé nada, simplemente mire la foto y pase, siga pasando, o sea, no haga eso. Si está en WhatsApp, le llegó una cadena, un enlace, evítelo. Solamente utilice los medios para comunicarse y así es algo muy importante y delicado, llame a la persona, dedíquelo a hacerlo personalmente. Cada vez que te ríes de un video que publican en Facebook, ya saben cuáles son tus intereses y qué tipo de humor tienes. Cada vez que sigues a un Instagram que hace pendejadas, ya saben qué tipo de humor puedes tener o cómo te pueden relacionar. Y gracias a eso, a muchas personas, pues no tengo el estudio aquí en este momento, pero sí sé que muchas personas le han cerrado puertas y oportunidades porque un día publicaron que se encontraban en Facebook haciendo cuanta cantidad de cosas y cuando van a la laboral a veces no se explican por qué no lo rechazaron, sabiendo de que el señor algún día publicó algo que no debía o algo indebido. La mejor forma de protegerse es que lo personal es personal. Valga la redundancia, es personal. Lo mío no lo debe tener nadie. Cumplió mi abuelita, perfecto. Me subo una foto con mi abuelita, no tengo que darle más explicaciones a nadie. Cada vez que tipeas algo, que das información de algo, las personas lo conocen. Por eso, ahora que comenzó esto del reconocimiento facial, que tengo la huella, que me reconozco, que en todos lados me tomo una foto, identifican la persona que entró a un lugar con la persona que publicó la foto. La mejor forma de protegernos es evitar dar información de cualquier tipo.
solo lo básico. Principalmente, por ejemplo, en las hojas de vida que hacemos. A veces hacemos hojas de vida y colocamos hasta la fecha de expedición, sabiendo que la fecha de expedición es algo que es, cuando te das cuenta, y sin mencionar empresas y hacer promociones, te está llamando Claro, Virgin, a decirte que no has pagado la factura que ni siquiera entraste, o que tu tarjeta la utilizaron para comprar contenido no apropiado. Entonces, la mejor manera es, mi nombre es José Solórzano. Si necesitas contactarte, este es mi correo, me envías un correo, y si ya necesitas mi teléfono, te lo envío por un lugar o un medio seguro. Y utilizar alternativas para evitar. Y por último, sé que hay personas que utilizan las redes para otras cosas. Obviamente, contactar, que quiero tener una pareja, que me quiero tener en el anonimato, que quiero utilizarla para hasta un término que se llama sexting, ¿sí? Creo que es así, que es el término, donde se envían fotos, el popular pad que le llaman, cosas así. Eso es mucho peor, porque es que con esa información dirán, ¿será que van a vender mi información? No, es que no es Facebook el que va a vender tu información. Es que existen unas técnicas que mencionaré ahorita de hackeo, unas técnicas de phishing, unas técnicas de captura de información, y no es Facebook el que te estafa, es que con esa información que están dando en la nube, que está por las redes, que está en todo lugar, yo puedo fácilmente descifrar tu cuenta y puedo extorsionarte. Perdóname que estaba hablando justo con el micrófono apagado. No, te agradezco mucho esa claridad. Sí, nosotros en tendencia general tendemos a comentar más de la cuenta, ¿no? La piquiña de decir estoy en Cartagena, para que todo el mundo sepa que mientras ustedes están aguantando frío en Bogotá, yo estoy aquí tostándome en Cartagena. Y el primero que se da cuenta es el jefe, ¿sí? El jefe es el primero quien le dio vacaciones para que se fuera a Cartagena. Esa es el primer error que uno comete. Y la segunda, pues obviamente uno tiene a dar más información de la que debería estar dando. O sea, hay cosas que de pronto pueden ser generales, donde uno trabaja, porque finalmente eso no es una cuestión privada en el sentido estricto, pero sí uno tiende a dar más información de la que debería dar. Y finalmente, pues digamos, la primera seguridad radica en uno, ¿no? O sea, la primera persona que debería tener filtro es uno, no el sistema, porque el sistema pues coge toda esa información y la triplica, la multiplica y la cuatriplica y así sucesivamente. Ingeniero no, mi profe Víctor, la profe Jacqueline pues se encargado de canalizarle ya las preguntas, entonces voy a dejarla a ella para que le canalice la pregunta así, para ¿cómo se llama? Para turnarle el uso de la voz. Ya te iba a robar la palabra a Jackie, pero te cedo para que le haga la pregunta al profe Víctor. Gracias, pues no, va en el orden que estaba hablando José, y aprovecho que como psicóloga me han llegado casitos como él acaba de decir, donde personas llaman a los abuelos, ya no están llamando a los más allegados, sino a los abuelos para pedir dinero, que lo encontraron, y como saben que desconocen el manejo de la tecnología y que no saben, ellos se lanzan en llanto y peor a buscar la plata o lo que le pidan al otro lado. Entonces sí es súper importante a todos nuestros oyentes, gracias igual por el tema en general que se está generando, pero sí estar atentos, que ahí es donde viene esta pregunta, licenciado Víctor, que tiene que ver igual con las reflexiones que acaba pues, de dar el ingeniero José, pero nos gustaría saber para los dos es, ¿qué reflexión sobre el manejo de las plataformas virtuales y seguridad sobre las mismas en el ámbito educacional o de la educación, tanto en lo social? ¿Cómo se podrían incorporar esas tecnologías aprovechando estas dinámicas que se están dando? Pero enfocado a esas reflexiones que estamos generando. Bien, como les comentaba hace un momento, bueno, aquí en México, y creo que a nivel mundial, hemos trabajado muchísimo con tecnología. Si bien anteriormente estaba un poco peleado lo que era la educación tecnológica o la educación con tecnología, la educación a distancia con la educación presencial, al día de hoy, después de casi un año de encierro, o más de un año en otras partes del mundo, yo creo que esto ha mejorado muchísimo. Aunque propiamente en Estados Unidos se generan lo que son las universidades virtuales, da un boom en los años 2000, todavía estaba como esa renuencia, pero a partir de este año, a partir de lo que viene siendo la pandemia, o incluso en la última década, ya muchísimas universidades, bueno, pues vienen ofertando lo que son sus licenciaturas, sus maestrías, sus carreras, ¿sí? De una forma tanto virtual como presencial. Y esto no está peleado, o sea, ambas son muy buenas. ¿Cómo implementar tecnología?
siendo muy cuidadosos. Yo, como les comenté al principio, soy profesor de preescolar, primaria y secundaria, que es todo el bloque de educación básica aquí en México, y empiezo a trabajar tecnología educativa o con computación con niños chiquitos desde 3 años y medio que me llegan al preescolar. Obviamente, respetando lo que es todos sus procesos cognitivos, todo su proceso de aprendizaje, respetando también lo que son las normas psicológicas que establece que no pueden estar más de media hora frente a un monitor porque puede afectar lo que son las conexiones neuronales. Entonces, bueno, con base en eso empezamos a implementar pues poco a poco la tecnología. Para que un momento dado, que ya llegamos hasta secundaria, que es el último paso del bloque de educación básica, sí, los alumnos ya sean capaces de trabajar hasta 5 horas, no seguidas, pero sí en la semana, en el monitor. La tecnología ya va de la mano con la educación, y yo creo que desde antes de la pandemia no podemos limitar, sobre todo en estos países de América Latina, que como que de repente tenemos ese miedo, tenemos ese temor de implementar educación tecnológica o tecnología en educación en las aulas. Existe ese temor porque pensamos que pues vamos a ser expuestos, pensamos que los alumnos no van a aprender, o porque yo en 1992 aprendí con un GIS y aprendí con un pizarrón, los alumnos van a aprender de la misma manera, y no. Los modelos educativos van cambiando, las formas de enseñar van cambiando, y es menester que los docentes empecemos a cambiar también la metodología que utilizamos. Y esa metodología va a ir de alguna manera de la mano con la tecnología, ¿sí? Esperemos que esta pandemia, y yo creo que así va a ser un parteaguas precisamente para lo que es la educación en América Latina. Juan Camilo Mesa, nuestro rector, dice que hay 4 tipos de analfabetismos. Uno es el no saber leer y escribir, otro es el hablar inglés, y un tercero es el manejo de las computadoras, ¿sale? Y ahí también habría que ver desde el ámbito educativo cuando estamos fomentando este tipo de analfabetismo dentro de nuestras aulas. Le agradezco mucho, mi profe. De ahí nos surgen varias preguntas acá relacionadas justamente con el contexto educativo. Quisiera hacer la pregunta para ambos, para ambos, porque pues ya que ustedes manejan en las áreas informáticas y conocen, tienen experticia, digamos, mucho mejor que lo que podríamos nosotros tener, porque una de las cosas que a nosotros nos da risa con Jackie es que mucha gente dice es que como tú te volviste experto, y uno, pero ¿en qué nos volvimos expertos? Si lo que estamos haciendo es lo que hacía mucha gente. Uno veía las películas, no sé, la gente 086, veía ¿cómo se llama? Veía a Mr. Bean y esas cosas, y ya mostraban este tipo de tecnología que para nosotros se ha vuelto toda una innovación y una novedad, pero a raíz de justamente la pandemia. Pero esto del Facebook Live, pues yo me acuerdo que la primer Facebook Live que yo participé fue en el 2014, o sea, que yo participé, seguramente debía tener mucho más, digamos, cobertura anteriormente, pero digamos que nosotros estamos reproduciendo una serie de fenómenos que se han dado. Y en Colombia, pues tanto la profe Jacqueline como el ingeniero José no me permiten mentir, sí existía una política, y sí lo dijimos en su momento en diferentes espacios, que los colegios y algunas veces privados, porque siempre se le quiere responsabilizar a la educación pública con todos los limitantes y con todas las buenas acciones que uno puede poner en la educación pública, pero colegios privados que cobran casi la mitad de un salario mínimo, ¿cierto?, mensual a los padres de familia por estudiante, y ¿cómo se llama? Y era un orgullo decir que no permitían el uso del teléfono y que no permitían el uso de sistemas, y que es que aquí no tiene que meterse a internet y no sé qué más. Así vendían la publicidad, porque uno muchas veces la veía, le decía al papá, no se preocupe que es que aquí no tiene que utilizar internet para hacer la tarea, no se preocupe que aquí no tiene que mandar al muchacho con celular. Entonces, claro, bajo esa excusa no hacían inversión en equipos, no hacían inversión en herramientas tecnológicas. Quien sabe, terminaba manejando, y lo digo con todo cariño, pues era la señora secretaria digamos, la que recibía al padre de familia, que a duras penas manejaba el correo, y eso era, digamos, la información que sistematizada que tenían esas instituciones. Consecuencia lógica, estos muchachos regresaban a ese pasado donde tenían una serie de conocimientos que infortunadamente al momento en que se presentó la pandemia no le fueron suficientes, porque entonces no sabían cómo entrar a Microsoft Teams, no sabían cómo crear una cuenta de Facebook, no sabían cómo crear una cuenta de Gmail, no sabían
sabían, bueno, todas las cosas que nosotros hemos tenido que evidenciar y que creo que no son de secreto para nadie, sino que han quedado en evidencia que lo que hicimos, ese tipo de posturas ¿cómo se llama?, de guerras antitecnológicas, pues son excusas realmente económicas para que ciertos sectores entonces puedan utilizar los fondos en otras políticas que de pronto no degeneran estos mismos niveles. Hoy estamos en el siglo XXI, estamos en un mundo globalizado, quien no sepa manejar este tipo de tecnologías, pues estamos quedados atrás. Y en ese sentido, pues entonces transmito la pregunta para los dos contertulios de hoy. Ustedes que manejan estas experiencias a través de la tecnología, o sea, ¿qué nos falta por descubrir? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Que regresamos al esquema mejor sin computador, mejor, sí, regresamos a esas estructuras y nos vamos nuevamente a la academia con lápiz y papel, o seguimos ensayando esto como una forma alternativa? Y aquí me hace recordar, el profe Víctor me hace recordar por eso me río mucho, porque había un programa de unos niños, yo no me acuerdo ya bien cómo se llamaba el programa, pero eran unos niños en un salón de clase con una profesora, ¿cierto? Y entonces ellos utilizaban todo computador, y yo era la época en que yo estudiaba, y yo decía, pero increíble, porque allá ya tienen computador, y a mí me tocaba andar forrando el cuaderno ferrocarril, y me tocaba estar forrando el cuaderno para hacer planas, y el cuaderno para hacer no sé qué. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, existía una desrealización, o existía una desvinculación de la realidad que nos mostraba el sistema frente a la realidad que de pronto yo vivía en una institución de orden privado. Entonces, mi profe, para mantener el orden, primero se la trasladamos al ingeniero y ya pasamos con el profe Víctor. Bueno, cuando precisamente sustentaba mi tesis de grado, me preguntaban, ingeniero José, ¿usted qué piensa? ¿Que la pandemia fue a favor o en contra de, pues, la tesis que yo tenía, que era una plataforma Moodle para mejorar procesos de aprendizaje? Y es claramente la respuesta que di fue esta. La pandemia es un momento que nos sirvió para entender que había muchas cosas que estaban mal en todos los aspectos económicos, salud. Nadie dentro de sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo tenía contemplado el riesgo de, si pandemia tenemos esta acción. Nadie. Creo que muy difícilmente estábamos preparados. Y en la educación mucho menos, porque principalmente los países subdesarrollados como Colombia, obviamente tiene inconvenientes más que todo en todo lo que tiene que ver con la parte de la educación y ya conocemos los factores públicos y demás. La pandemia tiene que ser un momento porque si yo como docente, porque yo también estoy en las aulas, llego nuevamente y llego a volver a la metodología tradicional que tenía sin utilizar los medios, si yo que aprendí a utilizar un Classroom, que aprendí a utilizar una plataforma para que subieran las tareas, no me sirvió a mí para facilitar la calificación y no llegar a la casa, hablando de la secundaria principalmente y de la primaria, y el profe Víctor sabe que es así, porque a mí también me ha tocado llegar con los cuadernos de los estudiantes hasta la casa y ya estar calificando. Pues obviamente si no aprendemos, o sea, que lo pueden hacer por una plataforma, si no sacamos el provecho del aprendizaje obligado que nos tocó a todos de las nuevas tecnologías para conservar nuestro trabajo por unos, por ganas de aprender de otros, estamos mal. La parte tradicional no puede ser. ¿Por qué? Porque precisamente las tecnologías solas están creando alfabetas digitales, pero están creando analfabetas académicos. Porque ahora todo el mundo te puede manejar un computador, un celular, sabe cómo configurar, descargar el tema, hacer el TikTok, agregarle música a un video, pero lo pones tú a que te realice un texto de un párrafo coherente y muy difícilmente lo vas a encontrar. Por tal motivo, esta pandemia, y para dar respuesta a la pregunta es sencillo, hay que aprovechar todo lo que podamos llevarnos de aquí para el aula y utilizar la parte de no sincronización, ¿sí? En las clases no sincrónicas, para liberar un poco de trabajo y dejar que el estudiante también aprenda. No es que ahora vamos a llegar al salón de clase y vamos a ver todos con iconitos con el nombre y le vamos a decir cuando esté hablando, silencia el micrófono. No, pues esas prácticas no las vamos a llevar. Pero las prácticas concernientes al uso de las plataformas tecnológicas y las conexiones es importante. ¿Sabe por qué? Porque el día que el profesor se le presente un inconveniente por no poder llegar, qué facilidad es que el estudiante o el profesor se pueda conectar a la clase independientemente del lugar donde esté y que así se valga la asistencia. O sea, si yo estoy en el sur, aquí en Bogotá, y mi clase es en el norte, y hoy el trancón no me dejó, profesor, qué pena, me voy a conectar, ¿me permite para escuchar la clase? De acuerdo.
Eso sería una alternativa que las universidades y los colegios deberían comenzar a plantear. Inclusive se va a hacer, porque en de la alternancia, una parte estará en el colegio, otra parte estará así. Y créame que personas que no pueden estudiar y que la principal tasa de deserción a veces es porque el tiempo no les da por el trabajo y por otras obligaciones, con el simple hecho de conectarse puedan seguir trabajando, y personas que ni siquiera tienen la oportunidad de trasladarse por la parte física también a veces, o la económica, porque hoy no tengo para el pasaje y no puedo ir a la universidad, me puedo conectar y realizar esta información. Bien, le agradezco mucho. Vamos a trasladar la misma pregunta a mi profe Víctor, para que nos comente. Yo estoy aquí buscando el nombre del programa, mi profe, no lo encuentro, pero era un programa muy famoso porque era mediodía y mostraba a los niños en un colegio. Había uno que era gordito, estilo ñoño, había uno que era japonesito y había uno, sí, había una diversidad interracial dentro del programa. La profe era muy bonita, como son todas las profes. Por ejemplo, aquí tengo a la profe buenona Jacqueline, sí, entonces toda una profe muy hermosa de por sí, cierto, que los padres de familia y todos la querían y la respetaban más que por autoridad, porque era la profe, digamos, porque era la profe del grupo, y casi que ella lloraba con los niños y entonces el niño lloraba, ella lloraba detrás y cosas así. Pero lo curioso del caso no era eso, que de pronto puede obedecer a cualquier contexto de un país de América Latina, sino lo curioso del caso era que cuando ellos iban a clase, entonces no decían saquen el cuaderno, abran la página del libro tal, sino que decía era la profesora, ingresemos al sistema tal, ¿sí? Demos clic en tal parte. Entonces, claro, había una desproporcionalidad porque supuestamente era un colegio público de estratos medios bajos. O sea, estoy hablando de lo que intentaba mostrar el programa, ¿no? Y pues, claro, uno se hacía la imagen inmediata de que, pues, si eso es la educación en México, estamos años luz. O sea, en Colombia todavía no, estamos todavía con el lápiz, el papel, y todavía estamos con, ¿cómo se llama? Todavía estamos en ese entonces era la tiza, ¿no? O sea, todavía estamos, digamos, en una forma un poco artesanal, y pues entiendo las direcciones de las preguntas que nos están haciendo las personas. Entonces, mi profe Víctor, le cedo el orden de la palabra. Muchas gracias. No, estamos igual. Educación pública, seguimos con lo que son GIS, bueno, lo que es el pintarrón y el marcador para pintarrón. Los colegios son los que ya tienen ese tipo de tecnologías muy buenas. En un colegio que trabajé aquí en Aguascalientes, México, incluso ya los alumnos llegan con su tablet, y pues se conectan a una red, y pues es muy seguro porque pues solamente tiene acceso a los libros de texto gratuitos y a ciertos programas. Pero bueno, retomando la pregunta, ¿mejorar o regresar? Aquí estoy leyendo los comentarios de Charles Mulders, que es un error garrafal de los padres que creen que porque sus hijos manejan un dispositivo, y hablando de la tecnología a cierta edad, coincido con usted. Coincido porque, como lo mencioné, aunque trabajamos tecnología educativa en la escuela donde trabajo con niños pequeñitos, vamos de acuerdo a un nivel cognitivo, no están mucho tiempo. De hecho, es muy difícil mantener la atención de los niños en dispositivos electrónicos. Hay muchos padres de familia que lo primero que hacen es, el niño está molestando, el niño está haciendo algo, ponle un juego en la tablet o ponle un juego en el celular, ¿no? Me ha tocado, bueno, tengo sobrinos pequeños que lo que hacen es, ok, estoy 5 o 10 minutos y de repente pues ya voy a hacer otra cosa, porque también los aburre. Entonces, sí es importante ir implementando ese tipo de tecnologías, pero de acuerdo a su nivel cognitivo, de acuerdo a su edad. Y también, lo que comenta Charles Mulders, es por eso que muchas de las plataformas educativas tienen un rango de edad entre los 12 y 14 años, cuando se supone que estudiantes ya tienen pues cierta capacidad para poder decir lo que está bien y lo que está mal. Que bueno, a veces no pasa, ¿eh? Yo trabajo con media superior y conozco gente de 35, 40 años que todavía no sabe qué es bueno y qué es malo. Pero en este ámbito educativo, yo creo que sí es importante empezar a implementar este tipo de tecnologías, no regresar a lo que estábamos acostumbrados. Yo comentaba o comento con mis grupos de maestría que en el año 1992, que yo entré a educación primaria, yo soy de una comunidad pequeña, de una ranchería, vivo en el campo, entonces yo recuerdo a estos maestros de las normales antiguas que nos llevaban al campo, precisamente, y yo necesito que te sepas las partes de la planta. Entonces vamos a ir directamente al campo, observa la planta, ¿sí? Y experimentábamos, veíamos, conocíamos, palpábamos, pero porque eran otros tiempos.
eran los 90s. Del año 2000 para acá, desde hace 20, 21 años, los tiempos han cambiado, no solamente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, sino incluso aquí en las pequeñas comunidades, donde ya no es tan factible que el docente pueda sacar a un grupo, porque en aquel entonces éramos 17, 18, cuando mucho niños con un maestro. Ahorita tenemos grupos de 35, 40, hemos llegado a tener grupos hasta de 55 alumnos en un aula en media superior, y es difícil poder implementar aquella metodología que en su momento funcionó. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si tengo a la mano la tecnología que me va a hacer o me va a ayudar para que el alumno de alguna manera también experimente, palpe, conozca y explore a lo mejor un mundo distinto al suyo, pues ¿por qué no echarle mano de eso, no? Aunque yo vivo en una comunidad, trabajo en la zona urbana y de repente llego con ejemplos, doy biología en media superior, llego con ejemplos de la ranchería, porque mis abuelos son campesinos, me crié en el campo, y pues no. Entonces, no comprenden. Echando mano de estas tecnologías, pues lo podemos, de alguna manera, pues echar a andar, ¿no? Que conozcan, que palpen. Y esto nos lleva a implementar metodologías activas de aprendizaje, como lo es una aula invertida, como lo que es aprendizaje basado en proyectos, como lo que es gamificación, este tipo de metodologías que centran el proceso de enseñanza o el proceso de aprendizaje en el estudiante. No echamos mano de la tecnología totalmente para el proceso educativo. Es solamente un recurso como mi libro de texto, como mi cuaderno, porque yo también soy maestro de cuaderno, como mi lápiz, ¿sí? Es un recurso que puedo utilizar para echar a andar estas metodologías que se han venido implementando desde hace aproximadamente 10, 15 años y que centran el aprendizaje en el estudiante. Entonces, sí, no es bueno regresar. De repente sí, hay que retomar algunas acciones que se llevaban a cabo con antelación, pero no es bueno retomar los modelos que se utilizaban hace bastantes años. Utilicemos la tecnología como un recurso y, pues ahorita como lo que decía el ingeniero José, ¿no? Puede ser que ahorita que vamos a empezar con los modelos híbridos de enseñanza, pues ok, seguimos en pandemia, seguimos en encierro. Habrá compañeros que ya quieran regresar a las aulas y que puedan hacerlo. Yo no, yo me quedo desde casa, pero estoy viendo mi clase, pues, desde mi computadora. Y sigo aprendiendo y, pues, me sigo preparando, ¿no? Pero sí es importante, recalco mucho esto, utilizar estas tecnologías en nuestro quehacer diario. Antes de que la profe Jacqueline nos comente, mi profe Jacqueline, tenemos 4.110 personas en estos momentos enlazadas por la temática, obviamente se presta para los compañeros que suponen que estas temáticas no pegan. Al contrario, hemos encontrado que existe mucho más agrado, digamos, en tratar este tipo de nociones, ¿no? Y justamente creemos que esa es una parte del debate académico que tenemos que dar. No podemos regresar nuevamente, ya no solamente la educación tradicional, de aquella del papel y eso, sino que también de educación tradicional, entiéndase, cuando se desvincula de lo que la persona va a encontrar en el mundo real a lo que va a encontrar en la academia, porque entonces no estaríamos haciendo un proceso de avance, sino que estaríamos haciendo un proceso de retroceso. Para mí, de los compañeros que saben de economía, no me permiten mentir, que son los que nos están opinando desde la Universidad de Santander, pues una de las percepciones por las cuales, por ejemplo, la India pudo posicionarse rápidamente como una nación fue justamente porque adoptó los sistemas tecnológicos de avanzada. El gran milagro chileno que tenemos aquí al profe Saavedra, que nos acompaña desde la Universidad de Santiago de Chile, pues recuerda justamente, pues con todas las críticas que usted puede hacerle a la dictadura pinochetista, pero ellos hicieron un proceso de adaptación en el cual acogieron la tecnología y por eso pues llegaron a estar, inclusive todavía hoy llegan a tener unos niveles de crecimiento en América del Sur con mucha más
rentabilidad que lo que tendríamos nosotros. No, digamos, no me interesa el sistema político, me interesan las medidas académicas que se utilizaron. Estas cosas no es que no se deban enseñar, pero darle más énfasis a los sistemas, porque dice que es una escuela tecnológica, pero 2 horas a la semana. Dice que es una escuela que enseña técnica, pero nada más se ven una vez a la semana con el profe y una hora semanal. Eso no es escuela de sistemas, eso no es escuela de alta tecnología, eso no es escuela de, ¿cómo se llama? No se alcanza en ese espacio, no es suficiente, ni tampoco se alcanzan los tiempos, ni tampoco se alcanza la suficiente experiencia. Entonces, en ese sentido, pues hay que conjugar. Ya lo hacemos aquí en Colombia con las escuelas deportivas, que entonces el muchacho estudia en una escuela deportiva, pues la mitad del día está haciendo deporte, porque para eso es una escuela deportiva, y la otra mitad del día para el conocimiento que todas deben tener. Entonces, de lo mismo deberíamos tener cuando hablamos de escuelas de economía, pues, o escuelas de contable, que hay muchos colegios que se llaman colegios contables o colegios de no sé qué, pero uno va y mira el pensum, cuántas horas de tecnología ven a la semana, 1 hora semanal. Eso no alcanza para ver las nociones básicas de contabilidad y de cómo se administración de empresas y demás, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, entendemos las percepciones de ambos. Pero mi profe Jacqueline, le cedemos para que su merced lo formule la última pregunta para el panel que nos acompaña en el día de hoy. Gracias, pues más que pregunta, me uno igual a los aportes y a las apreciaciones que están haciendo nuestros invitados. Pues antes de hacerla revisaba y decían, no, pero es que está súper interesante, que hasta aportaron a la que iba a ser, pero me uno a los dos. ¿En qué aspecto? He sido formadora de formadores y me uno en qué medida. No hay una normalidad. Eso que nosotros conocemos como normalidad desde mi perspectiva psicosocial es lo que nos han hecho creer que hay. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Como somos humanos fácilmente adaptables a los espacios, lo que nos corresponde en este momento es acudir a estos personajes que conocen de tecnología, de seguridad informática, de medios de comunicación, tanto de redes sociales y demás, para empezar a trabajar con los que aún no logran incursionar en el espacio. Yo me uno al profe Rafael con el cuento de yo he aprendido por el gusto. Entonces, ¿qué es lo que hay que generarle a los papás y a los profes? Gusto por las redes, por la tecnología y demás. Hace mucho trabajé en el municipio y había que implementar las TIC, y yo era la orientadora y asesora de educación, y me llamaba mucho la atención que 20 años después, por fin, gracias a la pandemia, se pudo hablar de eso que se medio hablaba en los pasillos y que se pagaba al uno o al otro para subir notas. La única ventaja ahorita es que no estamos en la capacidad de algunos de pasar esa motivación. Entonces, la pregunta ya la cambio porque ustedes la hicieron cuando dicen ¿cuáles aspectos de la vida de los humanos se han visto fortalecidas? Ya las acabaron de mencionar, de pronto quedan algunas por decir, pero la educación sí debe cambiar. Como dice José, en medio de todo, que yo no tenga que estar en una silla sentado esperando decir aquí estoy y participar, sino que hay dinámicas que permitan hacer esa convivencia y ese trabajo de formación de humanos. Y de pronto algo que me llamó la atención, soy además docente de orientación de humanidades, doy comunicación oral y escrita, y hoy en la mañana me correspondió esa asignatura y fue curioso, ingeniero, porque estoy dándole esa clase a unos de sistemas y tomé unos test que salen en las redes, que para eso ahí sí me uno a la doctora Ducova, que es de internacionalización de nuestra Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, cuando dice, no necesitan producir, vayan a lo que hay, pero utilicen, y desde la norma APA del reconocimiento a las cosas. Y acudí a esos test y entonces les decía, una de las formas que tenemos dificultad es en la acción comunicativa. Como no comprendemos, pues no hacemos. Por eso la mala ortografía, no puede redactar. Entonces, vengan, hagamos unos test. Y fue súper interesante porque fue con tiempo. Entonces, ahí sí, con base en estas reflexiones y pues lo que me llama la atención, ¿qué recomendaciones, qué estrategias, qué tips le podrían dar? Yo sé que hay oyentes o personas que nos dicen, y los papás, ¿no? Los papás tampoco tienen ni idea, menos, porque al menos no han tenido la posibilidad de acercarse como nosotros docentes a la academia y a los libros. Pero me gustaría escuchar para papá, por favor, primero, para mamá, para los papás, en general, vivan o no vivan juntos o al cuidador.
Y luego, esas expectativas o ese tip que le daría a los profes que aún no conciben la posibilidad de acercarse a estas nuevas herramientas en época de pandemia y que ojalá, como también dice nuestra escuela a través de los directivos, que no se muera todo lo que se ha hecho, sino que al contrario, sigamos promoviendo esos ejercicios. Entonces, ahí sí, Víctor y José, esos tips, pero para, sí, en general para todos. Bueno, por lo primero que tenemos que entender es que hay que dejar el miedo a un lado. Es de entender, y me ha pasado porque he estado capacitando a personas, principalmente profesores que a su edad el uso de las tecnologías no es lo conveniente. Entonces, lo primero que hay que entender es que no pueden ser reacios al cambio. No hablamos de cambio, hablamos de una transformación que va dándose medianamente desde lo que yo sé hacer y cómo a partir de lo que yo tengo puedo comenzar a mejorar mis procesos de enseñanza y aprendizaje. Ese típico estar allí y simplemente no seguir y no avanzar es lo que no nos hace. O sea, tuvo que llegar una pandemia para que las personas que hacían reacias al tema, obligatoriamente que querían conservar su trabajo, y qué mal que hubiese sido así, pero aprendieran tecnologías. Entonces yo creo que con este golpe, entre comillas, que se nos da, las personas que ya estuvieron en ese momento de no lo voy a hacer, no voy a cambiar, deben entender que las tecnologías no se pueden satanizar. Las tecnologías son importantes para mejorar procesos, ¿sí? Pero depende de cómo la usas. Tú puedes buscar información. Mi tip principal es, hay muchas páginas, hay muchos videos donde te enseñan ya tutoriales de cómo usar la herramienta. El video no te cobra nada, tú puedes utilizarlo una y otra vez. Entonces, mi tip, y soy muy crítico a esto, en vez de estar viendo un video de risa, ¿por qué no miras un tutorial de cómo utilizar Microsoft Teams? ¿Por qué en vez de estar publicando o viéndote la novela X o Y, pues mira un video? O sea, no te cobra nada por ver un video. Yo a veces me sorprendo de personas que en su casa tienen el Redmi Note 200, tienen el Super iPhone, profesores que tienen celulares, computadores, estudiantes que tienen excelente tecnología de punta y no la utilizan para lo que deben. Y aquella persona que desearía tener un celular aprovecha demasiado el recurso porque es que lo tiene. Inclusive hay personas que no se pueden conectar porque su capacidad de internet en su velocidad de conexión y su banda ancha es muy lenta, 10, 5 megas, 1 mega. Y hay personas que en su casa tienen hasta 100, vamos a contratar 100, 200 megas, pero no lo utilizan, ahí está, ahí se desperdicia. Entonces mi principal es darle uso a lo que tienes para formarte también, o sea, ser docente, yo que soy docente, inclusive como se lo mencionaba, ya casi con una maestría encima, yo no dejo de aprender. Hace unos días hubo un curso sin promocionar del SENA y ya yo tengo una maestría y ¿por qué no inscribirme en el SENA, aprender otras cosas? Es que no solo nos podemos quedar con lo que hay. Hay muchas plataformas, inclusive hay una plataforma mexicana de Carlos Slim, Capacítate para el Empleo, que la promociono mucho con mis estudiantes. Y la obligatoriedad de mis estudiantes es que cada corte tienen que presentarme un curso hecho por ellos. Ahí la repites, por favor, para que nos la escuchen todos. Sí, se llama Capacítate para el Empleo. Es una plataforma de Carlos Slim, bueno, de la Fundación Carlos Slim, la persona encargada de Telmas y toda esta parte de Claro. Y esa plataforma me permite a mí hacer cursos de todo tipo, gratuitos, son MOOCs de aprendizajes. Y yo les digo, o sea, dejen de evitar utilizar el tiempo que tienen tan valioso, porque el tiempo vale mucho, para bobadas, porque no está de más el ocio, no está de más ver cosas, pero podemos aprender a ver algunos elementos que no tenemos. Entonces, eso es muy importante, o sea, es muy importante. En mi principal sugerencia es eviten el tiempo, inviertan el tiempo que tienen en cosas productivas y verán que esas ganas de no darle a la tecnología o a otras cosas se les van a quitar porque van a aprender. O sea, somos maestros, pero no tenemos que dejar de aprender y no nos la sabemos todas en ese sentido. Gracias. Ahora el profe Víctor.
Bien, retomando, bueno, estrategias para papás, bueno, pues ser muy pacientes. Ahorita, es que me llama mucho la atención uno de los comentarios, bueno, varios de los comentarios, ¿no? Que las madres de familia están haciendo las tareas en las zonas rurales. Como mencioné, yo vivo en una zona rural. Yo no tengo hijos, tengo 4 maravillosos sobrinos de 2 hermanas y estoy muy al pendiente de cómo están trabajando los profesores de aquí. El hecho de utilizar tecnología también no quiere decir que voy a llegar con una computadora y se la voy a dar a cada niño, sino que también voy a utilizar tecnología para mejorar mi quehacer docente. En ese sentido, sí, si otra vez me remito a la historia, si comparo los cuadernillos de 1997, cuando yo estudié en la primaria, en la secundaria, a los cuadernillos que están haciendo los profesores del día de hoy con tecnología, con imágenes, en los cuales están mandando códigos QR para que las madres de familia puedan conectarse a ciertas páginas y puedan enseñarle videos a los niños y que sean de alguna manera apoyo, ha cambiado mucho, ha mejorado mucho. Entonces, ahí estamos utilizando tecnología, desde abrir un procesador de texto, una hoja de cálculo, desde el simple hecho de estar mandando un mensaje de WhatsApp, retomando lo que veíamos al principio de la tertulia, ahí estamos utilizando la tecnología, ¿sí? Entonces, sabemos que, bueno, estamos en puntos geográficos diferentes. Yo hablo desde mi perspectiva, lo que es México, desde lo que es el sistema educativo mexicano, y pues vemos que nos ha servido de mucha ayuda. Retomando la pregunta, la estrategia es que no se desesperen padres de familia. Vemos que incluso ellos están aprendiendo o están retomando algunos contenidos que a lo mejor, bueno, pues como no se utilizan, ahí se quedan guardados, ¿sí? Y con este tipo de clases virtuales, clases a distancia, pues los están retomando, de alguna manera están refrescando junto con sus hijos. Y también retomando, no hagan las tareas de los niños si es que los hacen. En cuanto a los docentes, y también retomo otro comentario, me dice por aquí una persona que es programador y tiene muchísimas herramientas hoy día, pero tiene que recurrir cada vez más a Google. Nuevamente, hablo desde mi experiencia personal. En el 2006, que yo entré a formación normalista para ser profesor, yo inicié con una máquina de escribir. Empecé en esto del mundo de las tecnologías con una computadora prestada de la Normal Superior de aquí del estado de Aguascalientes, ¿sí? Y me llamaba tanto la atención que me empecé a meter y a practicar, y he sido autodidacta. Soy profesor de formación en biología, pero considero que las tecnologías educativas son tan buenas que pueden aportar tanto a la educación que yo solito he ido manipulando, he ido trabajándolas. Como en un coche, a lo que voy otra vez, ¿no? De que luego se nos olvida. Si yo quiero aprender a manejar, y esto va también para los docentes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Practicar. Puedo tener toda la teoría de un libro, pero si no conozco la práctica, de nada me sirve. Las tecnologías educativas son exactamente las mismas. Y aprendemos con teorías hay teorías cognitivas que nos dicen, el alumno, la persona, ya sea en lo que es el aprendizaje pedagógico y andragógico, va a aprender si hay un interés. Y lo que bien se aprende es un dicho coloquial de aquí de México, jamás se olvida. En ese sentido, si yo practico, si yo lo conozco, yo lo voy a saber manejar. Para los estudiantes, para los docentes, perdón, esto ya nos rebasó. O sea, vamos a tener que estar utilizando tecnología, no sabemos cuánto tiempo más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a manipular las herramientas, empezar a trabajarlas y de alguna manera ver también un interés en el cómo pueden ayudarme para mi labor diaria, para mi trabajo. Y en ese sentido, pues ese sería mi tip para docentes. Practicar, porque a lo mejor, y retomando también la pregunta de la persona que está en el chat, ¿sí? Podré tener todo el conocimiento, pero si no lo practico, jamás voy a poder manejarlo. Y bien importante, maestros, yo tengo poquito tiempo de experiencia. Se le bajó el volumen, profe Víctor. Mi profe, no sé si nos bajó el volumen.
Sí, creo que es por lo que está utilizando en manos libres, creo que se bajó el volumen, mi profe. Pues repite lo último porque no quedó, no se Sí, escuchó. creo que se te desconectó el volumen del computador. Creo que tienes que desconectarlo y volverlo a conectar para que retome otra vez el volumen. A ver si... Lo No, escuchamos, pero bien lejos, pero bien lejos. ¿Te no es escuchamos? que se escucha lejos. A ver si hay ya. No, sí te escuchamos, pero te escuchamos bien lejos. Si gustas, termina la idea. Le pedimos el favor a las personas que hagamos silencio allá en el interior de la casa para que el profe Víctor termine su intervención. Bien, y decía que es práctica, ¿no? Ahí. Nada más eso. Ok, nada más eso. Les decía, yo apenas tengo 10 años de experiencia, hay maestros que me ganan con muchísimos años más, pero eso es bien importante para los maestros. Si tenemos dudas, que no nos den el ego, acercarnos con la persona que conoce y que de alguna, porque como decía ahorita el ingeniero José, podremos tener 10, 20, 50 años enseñando, pero siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces, esos serían mis tips y mi aportación. Uy, perdón, profe Rafa, le robo la palabra un segundo. Ahí aprovechando al profe Víctor y a José, ahí en Santillana hay una información para mirar estilos de aprendizaje, que es lo que nos falta. En ese orden de ideas, pues ya queda más fácil que nosotros nos ubiquemos como adultos en ese modelo de estilo de aprendizaje para poder comprender esos aprendizajes también de nuestros estudiantes. Era eso, profe. Igual agradecerles a todos pues su asistencia y a ustedes por su participación en esta tertulia. Como la profe Jacqueline ya nos acabó el programa, entonces, bueno, que feliz noche. No, que pase feliz noche. señor, le doy la Ya nos palabra. despidió, entonces que pase buena noche. Yo, ni modo, Nada, profe, oiga. habían otras 20 preguntas, pero no, la profe ya nos acabó. No, para todos les agradecemos. Estamos muy contentos pues, de tener a las dos personas. Nos habían dicho cuando programamos esto, nos dijeron que eso no iba a llegar nadie. ¿Se acuerda, profe? Ya que decían que eso era un tema para ingenieros, que eso realmente no iba a tener acogida y pues tuvimos el pico más alto en 4.250 personas y el estándar nuestro, o sea, el promedio en las horas fue de 3.500 personas que digamos que estuvieron vinculadas. O hay veces bajaba, por ejemplo, hay 3.000 ahorita, pero hace 2 minutos había 3.600 y algo. ¿Por qué pasa eso? Porque en las redes sociales tiende a suceder, o sea, que se comparten, que entonces está por el celular, otros están por el computador y así sucesivamente. Unas personas ingresan, otras salen y así tiende a pasar, o sea, digamos, es lo normal. Pues digamos, les agradecemos a ambos la participación, agradecemos, como siempre lo hemos dicho, mi profe, ya que esas 3.500 personas o esas 4.000 personas pudieran estar viendo algún programa por televisión o estar departiendo por ahí de pronto con los amigos, pero se enlazan y se conectan para seguirnos semana tras semana y les agradecemos a todos infinitamente. Agradecemos a los compañeros desde Argentina, a los compañeros que también nos piden una próxima oportunidad que los invitemos, con el mayor de los gustos. De una vez le decimos a ¿cómo se llama? El profe, se me pasa, Mainiar, entiendo que es un apellido alemán, entonces mi profe Mainiar, al profe Esteban, al profe Carlos, que nos acompañan desde la Universidad de Buenos Aires, que también entiendo que son diseñadores, son programadores de sistemas y demás, que les hubiera gustado participar, pero es que no puedo tener en la parrilla a todos los que quisiera, entonces me toca generar varios espacios para que estas temáticas se puedan abordar. A su vez, pues les agradecemos que entiendo que hay personas que nos están acompañando desde España, obviamente hoy se hizo sentir la colonia mexicana, porque llegamos a tener de esas 3.500, llegamos a tener 672 personas que nos acompañaron desde México, pues obviamente para nosotros es un gran orgullo y una gran, pues este programa es internacional, ¿no? Nos agrada tener personas de otros lados, de otros espacios, por supuesto las personas acá en Colombia, desde la Universidad del Pacífico, la Universidad de Santander, la Universidad de Cúcuta, la Universidad de Pamplona, la Universidad, bueno, de nosotros de la escuela que siempre me regañan, ya que siempre nos dicen que yo menciono a todas y nunca nos mencionamos. Nosotros, por supuesto, desde la TI, Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, que obviamente se enlazan gran parte de nuestros estudiantes, tuyos, míos, desde la Gobernación de Cundinamarca, desde la Alcaldía de Soacha, que son la fanaticada que tiene la profe Jacqueline, que la sigue cada vez que ella... Intermedias. Sí, no, ella ya acaba el programa y todo, ya decide qué pena, nos vamos a dormir todos ya. Entonces, yo me estaba despidiendo de pararle la palabra. Yo no te cerré el micrófono, se te cerró el micrófono. Que conste, mira, tengo las manos acá, yo no le he cerrado.
No, que yo estaba despidiendo una para darles la palabra y que terminaran ahí. Súper. Bueno, y bueno, por supuesto, pues el profe José, el profe Víctor, que nos acompañaron en el día de hoy en la tertulia, pues les agradecemos a todos su compañía, pues esperamos seguirlos teniendo. Mi profe Víctor, para mí ha sido todo un honor, porque duramos 8 meses haciéndole cacería hasta que finalmente lo trajimos. A mi profe José, pues también entendemos todas las 3 semanas cuadrando con el profe por vía WhatsApp para hacer esos esfuerzos, porque entiendo que el profe José estaba en clase, ¿cierto? Estaba en clase hasta las 7:30, ¿sí? Entonces Así, terminaría antes. quizás por la red social se entera mi jefe, pero bueno. Pero, profe, yo Pero hago hasta qué clases hora es la clase, hasta las colaborativas 7, bienvenidas. 7:30. Sí, 7:30. 7:30. No, el profesor José llegó a las 7:31. Él se metió 7:31. Cuando el reloj ya había marcado, estaba fuera de su clase normal. Se estaba fuera de la clase. Mi profe Víctor, ¿qué horas son allá es más tarde? En Argentina me dicen que va a ser medianoche, pero no sé allá en México. 7:55 en México. Ah, o sea, es una hora. Una hora menos. Una hora menos, eso es más temprano, ¿sí? Claro. Es que en Argentina nos preguntan que si lo podemos hacer más temprano, que es que allá va a ser ¿cómo se llama? Va a ser medianoche. Entonces, pues, infortunadamente lo hacemos hora colombiana y pues ya tenemos una marca registrada, ¿no? Un sello pero registrado. Como que grabado. No, es porque ellos quieren participar en la próxima oportunidad, entonces pues, toca, va a corresponder fijar un espacio o ese día pedirle al profe que duerma media horita más temprano. ¿Cómo se llama? Que se duerma esos 2, 3 de la tarde hora argentina para que a las 7 de la noche esté pleno. Pero bueno, para nosotros ha sido un gusto, de verdad para todos nosotros ha sido un gusto, todas las personas que nos acompañan, siempre me faltan personas por mencionar, el profe Imaná, el profe Carlos, la profe María Victoria, el profe César, por supuesto mi profe Jenny, que no se pierde desde Alemania, no se pierde estas tertulias, ¿cierto? Sigue siendo el 1% desde Alemania, pero ya sabemos que la profe Jenny nos sigue desde Alemania. Eso es internacional o no, ya que sí, si nos siguen desde Alemania, si sea una persona, eso es internacional porque nos siguen desde Alemania, ¿sí? Total. ¿Y cómo se llama? Y pues el profe Julio Bernal, que entiendo que él, hay todo un salón, él nos manda inclusive fotos, que estaré próximamente compartiendo, las fotos que nos envía donde ellos están en clase viéndonos a nosotros en la tertulia. ¿Sí? Bravo, bravo. Dice que él, hacen el programa, o sea, siguen el programa y después terminado, cuando nosotros cortamos, ellos regresan a la clase haciendo un análisis de las cosas que nosotros aquí hemos visto. No entiendo el profe Julio, me mandan unas palabras en japonés, la verdad no las entiendo, en chino mandarín, la verdad no las entiendo mi profe Julio, pero sí le pediría el favor que si son saludos y demás, nos los haga llegar en español para poderlos poner aquí porque cuando yo lo señalo, ¿cómo se llama? Me aparece el renglón en vacío, me aparece el renglón, no me aparecen los caracteres, entonces no sé qué están diciendo y cómo se llama, y pues en segundo lugar, pues si son los compañeros, pues dice que allá sí no tienen problema con la tecnología, ya el muchacho puede estar el profesor en clase y él está ahí con su celular, porque allá hay señales bloqueadoras, el profesor, o sea, el celular solamente se puede conectar a la antena de la escuela, del colegio, el colegio no permite que entren a WhatsApp, o sea, hay una serie de restricciones, claro que eso más adelante pues lo invitaremos para que el profe nos explique cómo se hacen las tertulias allá. Perdón, cómo se hacen las clases allá. Lo invitamos a la tertulia para que nos explique cómo son las clases allá. Bien, mi profes, a todos feliz noche. No me canso de decirles a todos feliz resto de semana. A mi profe Víctor, a mi profe José, a mi profe Jacqueline y a todos los que hoy nos acompañaron. En este momento, mire que tenemos 3.150 personas, mi profe Jackie. Sí, ya finalizando el programa, eso es nosotros todavía nos alegramos, mi profe José no me permite mentir, cuando teníamos 600 personas a la presentación que usted hizo en ese entonces en Sky. Me acuerdo que su merced la presentó por Sky, que era un link más privado, más reservado, y llegábamos a 600 y brincábamos de la dicha. Imagínense ahorita cuando tenemos 3.000 y pico de personas que nos siguen permanentemente, o tenemos 4.000 y pico de personas que nos siguen permanentemente, la dicha que nosotros, y con eso remato lo que dice el profe Víctor. No sabía la alegría que tenían los padres de familia. Mi mamá pertenece a un colegio público aquí en Colombia. Gracias, mi profe Jenny. Allá, por supuesto, que, ¿cómo se llama? Que no la íbamos a dejar pasar
por alto. Sabemos que usted sí está trasnochando allá desde donde nos escribe, pero le agradecemos mucho, mi profe Jenny, acompañarnos desde estas latitudes, desde el viejo continente. No, decía lo de mi mamá porque ya la reunión de padres de familia del año pasado, los padres de familia no estaban tan felices porque los niños hubieran pasado el año, sino que porque pudieron hacer la entrega de notas de forma virtual, se pudieron conectar, decían con orgullo, tengo un celular con WhatsApp, decían, tengo un celular con WhatsApp, y era como si fuera un gran logro y una cuestión. Entonces, en ese sentido, uno sabe que esto también genera esas expectativas y demás. Para todos los que nos acompañaron, feliz noche, nos vemos dentro de 8 días. Hasta mañana y estaremos pasando en esta semana este link, porque ha sido sugerencia de todos que retransmitamos el link para los que no pudieron verla en vivo, la puedan ver en diferido, y de paso, pues entonces estaremos comentando a partir del lunes las contertulios de la siguiente semana. Feliz noche a todos. Felicidades y éxito. No dejen de aprender cada día. Había un libro que decía, Petete, a la cama no te irás sin aprender algo más. ¿Ya bueno, me escuché? Así debe mi profe Jacqueline dio 30 segundos, entonces mi profe Víctor y mi profe José tienen 30 segundos para despedirse. José. Sí, José, el orden es José. No, yo pienso que primero el profe Víctor. Siempre era yo, entonces ahora el profe Víctor. Como ya hace una hora antes, entonces, pues primero él. No. Pues yo agradecerles nada más el espacio. Agradecerles el espacio. Realmente se necesita este tipo de espacios para poder expresar ideas, generar ideas, compartir ideas. Y bueno, pues espero que haya quedado un poco de lo poquito que sé. Yo realmente estoy en ese sentido, ¿no? De que siempre quiero estar aprendiendo y siempre estoy aprendiendo de mis alumnos o de otros profesores. Entonces, pues ojalá que haya servido de algo mi votación y pues nada, muchísimas gracias y ojalá no sea la última vez que me inviten. No, siéntase como en su casa, mi profe, siéntase como en su casa, aquí el espacio está abierto. Mi profe José. De nuevo, mil gracias, profe, por la invitación, profesor Rafael, profesor Jacqueline, profe Víctor. La verdad, cuando me dicen tertulia me preparo muy bien para este tipo de cosas porque no puede que sepa cositas, pero siempre busco. No puedo llegar allá con cifras que no son, no puedo llegar con cosas que no son, porque sería mentirle a la cantidad de personas que creen en todo lo que le estamos diciendo y es importante prepararnos para estos espacios. Por mí me pueden invitar todos los sábados, sé que tengo mis oportunidades, mis clases, pero siempre cuando puedo, pues observo, me conecto, veo un pedacito, me la veo en retransmisión, tanto en YouTube que también la suben, pero principalmente en Facebook, y no, nada, estaremos pendientes. Me agrada siempre, yo adoro México. Soy amante a México, se lo digo por muchas razones, por eso también decidí estudiar mi maestría allá y conozco un poquito de cositas de allá que acá... Además el tequila. No se le ocurre. Pero sí, adoro mucho. Caramba, ya el profe está listo. Yo sé que es sábado, el cuerpo lo sabe. Pero sí, me gusta mucho compartir con personas de otros países, pero principalmente México. Y obviamente con todas las personas que se han conectado. Lástima no pude responder preguntas 100% porque son varios comentarios, pero en cualquier momento estoy a disposición. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Bueno, mis profes, lastimosamente tenemos que llegar a la corte del programa. Pasen feliz noche a todos los que nos acompañan el día de hoy.